Bienvenido a un nuevo tema. Hoy vamos a cambiar de modalidad, vamos a estudiar la escuela sabática y el tema que trata hoy es la fe del pacto. Es lo que vamos a estudiar en esta semana. Así que antes de estudiar los invito a que oremos. Bondadoso Padre que moras en los cielos, gracias Señor por este sábado que nos das. Te pedimos que bendigas a los oyentes, también te pedimos que me bendigas a mí, que me des entendimiento y me des palabra para que muchas personas vayan a tus brazos. Por Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Muy bien. El texto de memoria que trata la escuela sabática de esta semana es Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y básicamente habla de la fe y el pacto, o de la fe y la ley, mejor dicho, ¿no? Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Muchas personas agarran este texto para decir que la ley quedó clavada en la cruz, que ya por la fe no es necesario guardar la ley. Este texto le escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, a la iglesia que estaba en Galacia. Pero más adelante lo vemos al mismo Pablo escribirle a la iglesia que estaba en Roma. Y la escritura de esta carta que le manda el apóstol Pablo se encuentra en Romanos capítulo 3 versículo 31. Y él acá hace una pregunta importantísima. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Fíjense en la importancia de la ley. Si bien yo no soy justificado, o sea, no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el cielo, sin la ley tampoco ganamos el cielo, hermano, porque dice que la confirmamos. El guardar la ley o el tener la ley de Dios en nuestro corazón, como dice la Biblia, es un resultado de la fe. El apóstol Santiago justamente dice que tú muéstrame tu fe sin la obra que yo te mostraré mi fe a través de mis obras. O sea, la obra es importante, guardar la ley es de suma importancia. Fíjense, y hoy en día están los dos extremos, está la laxitud moral que habla de que la ley ya no se debe guardar, y también está la otra extrema, está el que sería considerado el fanático religioso. El fanático religioso es todo lo contrario, asevera que para irse al cielo hay que guardar la ley. O vos tenés que hacer algo para ganártelo al cielo, o tenés que hacer algo para ganarte el favor de Dios. Hay una escritora, Elena Harmon de White, y ella escribe y dice, los judíos enseñaba que antes de que se extendiera el amor de Dios al pecador, éste debía arrepentirse. O sea, los judíos, los fariseos de la antigüedad enseñaban que para que Dios te acepte, vos primero te tenías que arrepentir. Y ella sigue relatando, a su modo de ver, el arrepentimiento es una obra por la cual los hombres ganan el favor del cielo. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que hacer algo para que el cielo me dé su favor. Y no. Y este fue el pensamiento que indujo a los fariseos a exclamar con asombro e ira, este a los pecadores recibe. De acuerdo con sus ideas, no debía permitir que se le acercaran, sino los que se habían arrepentido. Es interesante, y existen personas así. Hay instituciones religiosas que los menosprecian al que está afuera de la fe. No voy a nombrar instituciones porque yo no
estoy aquí para acusar a nadie. Eso es una tarea del enemigo y yo no acuso a nadie. Pero sí hay personas que les gusta, están fanatizadas con la religión. Son religiosos, pero no son espirituales. No son personas que tratan de reprender al hermano. Y digo la palabra reprender porque no confundamos, mejor dicho, la palabra reprender con la palabra represión o reprensión con represión. La reprensión viene de la palabra de prender, volver a prender o prender las veces que sea necesario. Cuando a usted se le desabotona un botón, lo vuelve a prender. Bueno, eso es reprender. Ahora, la represión viene de otra palabra. La represión viene de querer reprimir o obligar a la persona a actuar de cierta manera. Y Dios no reprime, sí reprende, pero Dios jamás reprime. Fíjense, dice, y sigue diciendo la escritora, pero en la parábola de la oveja perdida, Cristo enseña que la salvación no se debe a nuestra búsqueda de Dios, sino a su búsqueda de nosotros. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. No nos arrepentiremos para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nos arrepintamos. Eso está escrito en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 147, el párrafo 4. Si alguien lo puede conseguir al libro y leerlo, es un libro muy lindo. Ahora, y eso lo vemos a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, les voy a leer un texto aquí en Génesis. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es interesante que cuando el hombre comete pecado, tendemos a escondernos de Dios. Mas Dios, desde el mismo comienzo, desde que el hombre transgredió la primera vez, Dios lo está buscando siempre al hombre. Yo no necesito arrepentirme para ir a Jehová. Jehová va a producir el arrepentimiento en mí. Así que yo lo invito a que usted se acerque así como está. Como está, acérquese a Dios, que Dios le ama y le va a perdonar cualquier pecado. Yo le aseguro que Dios no quiere que usted sufra lo que está sufriendo. Lo invito a que se acerque a Dios. Sigamos. Gálatas 6, sigue tocando el tema, dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este es el texto que toca al día domingo. El que leímos recién toca al día sábado. Justamente, yo no puedo hacer nada, hermano, nada del mundo para ganar el favor del cielo. Gálatas 5:24 vuelve a poner el paralelismo. Si bien yo no puedo hacer nada para gloriarme, sino en la cruz de Cristo, también dice Gálatas 5, el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. También hay una obra humana que hacer. Si bien Cristo me perdona, así como soy, puedo ser egoísta, puedo ser un asesino, puedo ser un ladrón, puedo tener problemas con la droga, cualquier tipo de problema, puedo ser lo que sea. Y mire, voy a decir algo que es muy delicado, puedo ser un degenerado, un violador, y Dios perdona.
si usted se acerca. Y Él va a producir que usted se arrepiente y deje esa vida que tanto daño hace. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Este es el propósito de Dios, a que usted se acerque. Si usted está cansado de estar metido en una vida vacía, porque necesita de sustancia para, entre comillas, ser feliz, o necesita beber, o necesita lo que sea, ese hueco que usted no llena nunca, lo que necesita en realidad es llenarlo con Dios. Eso es ausencia de Dios. Y el propósito de Dios es esto: crucificar la carne con las pasiones, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es una vida mucho más apacible, más bonita, más linda, no servir más al pecado. Sigamos. ¿Por qué? Y ahora, ¿qué es lo que es el pecado? Se preguntarán mucho. ¿Qué es lo que es el pecado? Porque siempre se habla del pecado, no servir al pecado. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lamentablemente los seres humanos no guardamos la ley, cometemos pecado. Muchos decían, ay sí, yo no mato. Pero estamos diciendo a la mujer del prójimo, o hemos mentido. Pareciera que mentir hoy es tan común y es tan grave, porque la Biblia dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y algunos dirán, no, pero yo no levanto falso testimonio. Yo digo esas mentiritas piadosas. Las mentiras son falsos testimonios siempre contra nuestro prójimo. Supongamos que yo diga, lo vi a Felipe salir de un hotel. Es un falso testimonio. Pero supongamos que yo diga otra mentirita más tranqui. Me parece que Felipe es un poquito soberbio. Ya estamos creando en otra persona un concepto errado. Y uno es grave decir que lo vimos a un tal Felipe salir de un hotel transitorio. Pero también es grave decir que me parece que Felipe es un poquitito soberbio, ¿no? O como decimos en Argentina, es un poquitito palangana, ¿no? Es grave porque todas las personas, cuando decimos algo, creamos conceptos de las otras personas. Por eso, una mentirita piadosa es grave, hermano. La Biblia dice que no entrarán al cielo los mentirosos, habla en Apocalipsis que no entrarán los mentirosos. Y está hablando de mentirosos en general, no de mentirosos graves, no, de los mentirosos en general. Otro pecado que a veces lo tomamos muy ligeramente. La Biblia dice, no tomarás, y eso está en los 10 mandamientos, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente, y es una advertencia, no dará por inocente a quien tome su nombre en vano. Y muchas veces vivimos diciendo, te juro por esto, te juro por aquel, te juro, bla, y juro, te juro por Dios, y te juro por esto, y bla. Y vivimos jurando vanamente, y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Lo usamos para lo común de la vida. Tomar el nombre de Jehová es algo tan serio que nosotros no nos preocupamos. Son pecados tan graves como matar, hermano, y estoy hablando de asesinato. Hay que tener mucho cuidado. El versículo 5 de Juan 3, hemos leído el versículo 4, el versículo 5 da para qué vino Cristo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo vino justamente, esa era la misión de Cristo, salvar, pagar la deuda que el hombre contrajo
y para quitar nuestros pecados, para que ya no peques, para que tenga una vida mía. Y para terminar, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Y esta es una promesa, aférrense a esa promesa, pídanle a Dios por eso. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Es importante guardar los mandamientos. O sea, es importantísimo para tener fe. No me sirve simplemente decir tengo fe. No me sirve simplemente guardar la ley, porque podría ser un legalista, podría ser ¿cómo se le dice? Una persona de doble cara, un hipócrita. No me sirve de nada guardar la ley sola, pero tampoco me sirve de nada tener fe sola. La fe y la ley o el pacto van de la mano. Son caras de una misma moneda. Espero que les haya servido, que puedan desarrollar su fe y que puedan guardar el pacto. La Biblia habla de que es un pacto sempiterno. Sempiterno viene de la palabra siempre eterno. El Señor los bendiga.